Evangelio de hoy. Martes 19 de agosto del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 19, versículo 23 al 30. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: En verdad os digo que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Y otra vez os digo: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron muy sorprendidos y dijeron: ¿Quién, entonces, podrá salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? Jesús les respondió: En verdad os digo que, cuando todo se haya renovado, el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La misericordia y la justicia de Dios. En este pasaje, también se revela la misericordia de Dios, que, aunque invita a todos a entrar por la puerta estrecha, no podemos olvidar que también es un Dios justo. Su misericordia no niega su justicia, porque Él ofrece a todos la misma oportunidad, pero respeta nuestra libertad para decidir cómo vivir. El amor de Dios es generoso y busca el bien de todos. Pero la justicia de Dios pide que se viva conforme a su voluntad, en equilibrio entre el perdón y la llamada a la conversión. La inclusión de los últimos. Jesús menciona a los últimos que serán los primeros en el reino. Esto subraya una verdad esencial en el mensaje cristiano. La lógica de Dios es contraria a la lógica humana. Y lo que el mundo considera irrelevante, Dios lo valora profundamente. Muchos de los que parecían alejados de la salvación pueden ser los más cercanos al reino. Y esto nos desafía a cuestionar nuestros prejuicios, a ver a cada persona con los ojos de la misericordia de Dios. El reino de Dios no es lo que esperamos. Los que llegan tarde a la fiesta del reino son aquellos que pensaban tener asegurado su lugar por cumplir ciertas expectativas religiosas o sociales. Pero Jesús revela que no es suficiente con tener una relación superficial con Él. No basta con haber estado cerca de las enseñanzas divinas. El reino de Dios requiere una transformación profunda del corazón. Una vida vivida en congruencia con los valores del Evangelio, que se manifiestan en la obediencia, la humildad y la pureza de intención. El llamado a la conversión radical. En este contexto, la llamada a la conversión es urgente y radical. La puerta estrecha no es algo que podamos dejar para mañana. La invitación de Jesús exige que tomemos decisiones hoy, que cambiemos nuestras prioridades, que transformemos nuestras vidas, si realmente deseamos ser parte del reino de Dios. La belleza del reino. El reino de Dios no es un lugar distante o abstracto. Es una realidad que comienza a gestarse en el corazón del ser humano. Se trata de vivir con Él y para Él aquí y ahora.
El reino es la paz, el amor, la justicia y la alegría que brotan de una vida entregada a Dios. Y si bien hay un futuro esperado de plenitud, lo que vivimos en el presente es una anticipación de esa gloria. La alegría del camino estrecho. A pesar de que el camino estrecho pueda parecer difícil y solitario, aquellos que lo recorren experimentan una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y una alegría profunda que no depende de las circunstancias externas. El camino que exige sacrificio es también el camino que conduce a la verdadera felicidad. Aquella que no se desvanece con el paso del tiempo, ni con las tribulaciones de la vida. La esperanza de la salvación. Este pasaje nos invita a mirar la salvación no como una meta lejana, sino como una esperanza viva y activa que nos impulsa a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La salvación es una tarea diaria, que se construye con actos de amor, humildad y justicia. La esperanza de llegar al reino de los cielos no es algo que debamos esperar pasivamente, sino que se traduce en el compromiso por vivir el Evangelio en cada momento. La dificultad de los últimos tiempos. También debemos entender que la entrada al reino será difícil, especialmente cuando las circunstancias externas parecen opuestas a la voluntad de Dios. En tiempos de crisis, cuando la tentación de abandonar es fuerte, debemos recordar que la entrada al reino no depende de nuestra fortaleza humana, sino de la gracia de Dios, que nos sostiene cuando estamos dispuestos a seguirle con un corazón sincero. El llamado a la unidad. Finalmente, Jesús nos llama a una vida de unidad con Él y con los demás. La exclusión no es solo un tema individual, sino también comunitario. El reino se construye en la unidad de todos los creyentes. Y quien vive en discordia con los hermanos está dificultando su propio acceso al reino. Por eso, vivir el Evangelio implica no solo obedecer a Dios, sino también amar y reconciliarse con el prójimo. El reto de la perseverancia. Uno de los mayores retos en el camino de la fe es la perseverancia. El llamado a entrar por la puerta estrecha no es solo un momento de decisión, sino una lucha constante. Un desafío diario para mantenerse fiel a los principios del Evangelio. La tentación de tomar el camino más fácil siempre está presente. Y es entonces cuando debemos recordar que la recompensa está al final de este difícil trayecto. Quien persevera en el camino angosto alcanza la plenitud de vida en Cristo. La necesidad de la humildad. La puerta estrecha simboliza también la humildad. Entrar por ella requiere reconocer nuestra necesidad de Dios y nuestra incapacidad para salvarnos por nuestras propias fuerzas. Muchos de los que esperan entrar por la puerta ancha lo hacen con la presunción de que sus logros, virtudes o estatus los hacen merecedores del reino. Pero Jesús enseña que solo la humildad y el reconocimiento de nuestra fragilidad nos abren el paso al reino de Dios. La inquietud por los perdidos. La preocupación de Jesús por aquellos que se quedarán fuera es clara en este pasaje. Él no quiere que nadie se pierda. La advertencia está dada para despertar la conciencia de aquellos que están descuidando su salvación. La invitación es urgente. Y nos llama a no vivir en la complacencia ni en la autojustificación. Pues es fácil engañarse pensando que estamos bien cuando en realidad estamos apartados del corazón de Dios. El Evangelio como llamado a la acción. Este pasaje también pone de relieve que el reino de Dios no es solo una esperanza futura, sino una llamada activa a transformar el presente. Vivir conforme al Evangelio exige decisiones concretas en la vida diaria. No basta con esperar que todo se solucione sin actuar. Cada palabra, cada acción,
cada decisión diaria puede acercarnos más al reino. Y, si no tomamos el llamado de Jesús con seriedad, el tiempo pasará y la oportunidad de entrar se habrá perdido. La exclusión no es definitiva, pero es seria. Aunque Jesús habla de una exclusión definitiva, también sabemos que su misericordia nunca se cierra por completo. Siempre hay oportunidad de conversión. Sin embargo, eso no significa que podamos vivir de cualquier manera y esperar que, al final, todo se resuelva. La salvación requiere una respuesta activa a la invitación de Dios. Y esa respuesta debe ser constante y genuina. La misericordia de Dios no excusa la negligencia, sino que nos da la oportunidad de rectificar el camino. El valor de la preparación espiritual. El pasaje también nos invita a considerar la preparación espiritual necesaria para entrar al reino. No podemos esperar llegar al final del camino sin haber cultivado una vida de oración, arrepentimiento y amor sincero. La vida cristiana no es algo que puede improvisarse. Se construye con pequeños actos de fidelidad diaria. Y con una disposición constante a seguir los pasos de Cristo. El rechazo de la vanidad del mundo. La advertencia de que muchos de los primeros serán los últimos. Se refiere a los que buscan la gloria terrenal. Aquellos que se entregan a la vanidad del mundo y creen que el reconocimiento humano es el fin último. Pero en el reino de Dios, lo que importa es el amor y la humildad. La recompensa no está en el aplauso ni en la riqueza material, sino en la obediencia y el servicio desinteresado. El reino de Dios no es heredado, es ganado. A menudo pensamos que ser parte del reino de Dios es una cuestión de herencia. De ser descendiente de los justos o de pertenecer a una tradición religiosa. Pero Jesús nos enseña que el reino no es algo que se hereda de manera automática. Es algo que se gana a través de la acción fiel y del esfuerzo constante por vivir según la voluntad de Dios. La posibilidad de una salvación sorpresiva. Este pasaje también nos recuerda que la salvación no está reservada solo para aquellos que humanamente pensamos que tienen derecho a ella. Jesús señala que, en su reino, habrá personas que sorprenderán a todos por su inclusión. Personas que podrían haber sido consideradas últimas por la sociedad. Pero que tienen el corazón dispuesto a arrepentirse y seguir a Cristo. La realidad de la elección. La puerta estrecha nos recuerda que la salvación es una elección. Un acto personal de aceptación. Del amor y de los mandamientos de Dios. No es algo automático o impuesto, sino algo que requiere nuestra voluntad. Y esta elección se da día a día. Cada decisión que tomamos forma nuestro destino eterno. El camino angosto y las tentaciones. El camino estrecho es el que lleva a la vida, pero es también el que está lleno de tentaciones. El cristiano que decide seguir a Jesús se enfrenta constantemente a los atractivos del mundo, que lo invitan a tomar el camino más fácil y amplio. Estas tentaciones no son solo externas, sino internas. En nuestra propia naturaleza humana encontramos deseos que nos alejan de Dios. Pero el camino angosto nos purifica y nos da la fuerza para superar esas tentaciones. Solo mediante la gracia de Dios, podemos resistir y seguir caminando con fidelidad. La exigencia de la conversión. Este pasaje también nos recuerda la exigencia de la conversión diaria. El reino de Dios no es un lugar al que llegamos por casualidad, sino un destino que requiere una transformación continua de nuestra vida. Cada día estamos llamados a convertirnos más en la imagen de Cristo y a dejar atrás las actitudes egoístas y mundanas que nos separan de Él. La conversión no es un evento aislado, sino un proceso constante y progresivo.
La misericordia como puente. Aunque el pasaje habla de una exclusión, también nos muestra la misericordia infinita de Dios. Pues no hay nadie que esté fuera del alcance de su perdón. La exclusión de aquellos que no entran en el reino no es un rechazo sin más, sino un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. Dios está siempre dispuesto a acoger a los que se arrepienten y buscan su perdón. Esa es la puerta de entrada para todos, sin excepción. La importancia de la perseverancia en la fe. La perseverancia en la fe es crucial para entrar al reino de los cielos. Jesús no promete un camino fácil ni inmediato. Y muchos se desaniman cuando se enfrentan a las dificultades de la vida cristiana. Sin embargo, es la perseverancia lo que garantiza que lleguemos a la meta. Muchos de los que al principio parecen tener éxito, en el último momento caen porque no tuvieron la firmeza para seguir. Mientras que aquellos que perseveran, aunque caigan y se levanten muchas veces, alcanzan la recompensa final. La exclusión no es arbitraria, sino un llamado. La exclusión de algunos no es un acto arbitrario de Dios, sino una consecuencia de las decisiones tomadas a lo largo de la vida. Dios nunca rechaza a nadie sin razón. Es nuestra propia falta de respuesta a su llamado lo que nos mantiene fuera del reino. Si rechazamos la invitación a entrar por la puerta estrecha, nos condenamos a quedar fuera. Y aunque en el momento de la exclusión se vea como una acción de rechazo, es en realidad un resultado de nuestra decisión de vivir según nuestros propios términos. La desesperación de los que tardan en decidir. Este pasaje también refleja la desesperación de aquellos que no han tomado la decisión de seguir a Jesús hasta el final. Cuando la puerta se cierra, ya no habrá más oportunidad de arrepentimiento. El reino de Dios no puede ser alcanzado por aquellos que piensan que pueden seguir eligiendo entre el bien y el mal durante toda su vida. La decisión de entrar por la puerta estrecha debe ser tomada con urgencia y claridad. El tiempo para la conversión no es eterno. La inclusión de los excluidos. Una de las lecciones más poderosas de este pasaje es la inclusión de los que tradicionalmente serían excluidos por su posición social, cultural o religiosa. Jesús nos muestra que en el reino de Dios no hay distinciones superficiales. Aquellos considerados últimos por la sociedad tienen un lugar asegurado si entran por la puerta estrecha. Este principio debería inspirarnos a ver a los demás no según su estatus o historia, sino según el amor que Cristo tiene por ellos. El reino es para los humildes. Al final, el reino de Dios es una invitación a todos. Pero solo los humildes encontrarán el camino hacia él. Aquellos que saben que no tienen nada que ofrecer por sí mismos. Y que dependen completamente de la gracia de Dios para salvarse. Entrar por la puerta estrecha requiere una humildad que no se basa en nuestras virtudes externas, sino en la comprensión de nuestra necesidad total de la ayuda divina. El reino como un llamado universal. Aunque el camino al reino de Dios es estrecho y requiere esfuerzo, es una llamada universal. Todos, independientemente de su origen, tienen la misma oportunidad de entrar. La invitación de Jesús no excluye a nadie. Y aunque algunos pueden rechazarla, siempre habrá espacio para los que deciden seguir la voluntad de Dios. La puerta estrecha está siempre abierta para aquellos dispuestos a cambiar y seguir el camino del amor y la justicia. La paradoja del reino de Dios. El reino de Dios presenta una paradoja que desconcierta a la mente humana. Mientras el mundo busca el éxito y la gloria a través de la superficialidad y el reconocimiento público, el reino premia la humildad,
el servicio desinteresado y la fidelidad secreta. Entrar por la puerta estrecha no es un asunto de poder o prestigio, sino de sacrificio y obediencia. Esta paradoja nos desafía a repensar nuestras prioridades y valores. No se trata de lo que el mundo considera bueno, sino de lo que Dios ve como justo. El reino no se puede forzar. Aunque muchos intentan forzar su entrada al reino de Dios, el pasaje nos recuerda que no se puede forzar lo que es un don gratuito de Dios. La salvación no se logra por nuestra fuerza o voluntad humana, sino por la gracia y la misericordia divinas. No importa cuántos esfuerzos hagamos por ganar el reino si no nos acercamos con el corazón dispuesto y humildemente. Solo a través de la gracia de Dios podemos entrar por la puerta estrecha. La dimensión comunitaria del reino. El reino de Dios no es una realidad aislada, sino que se vive en comunidad. Aquellos que entran por la puerta estrecha lo hacen no solo por su propio bien, sino también por el de los demás. Jesús nos enseña que el reino es un lugar de fraternidad, donde todos se apoyan mutuamente en la fe. No estamos llamados solo a salvarnos, sino a ser instrumentos de salvación para los demás. La comunidad cristiana se convierte en un faro de luz para aquellos que buscan la puerta estrecha. El llamado a la atención al prójimo. El Evangelio de hoy también nos invita a una reflexión sobre cómo nos relacionamos con los demás. La puerta estrecha está relacionada con la capacidad de ver a los demás no como competidores, sino como hermanos en la fe. A menudo, caemos en la trampa de pensar que nuestro camino es único y exclusivo, olvidando que el reino de Dios es para todos. Al caminar por la puerta estrecha, también debemos llevar a nuestros hermanos con nosotros. No es suficiente con salvarnos nosotros mismos. Debemos también preocuparnos por la salvación de los demás. La fe y la prueba. Entrar por la puerta estrecha implica también enfrentar pruebas y dificultades. La vida cristiana no está exenta de sufrimientos. Y las dificultades en el camino son parte del proceso de purificación. A menudo, cuando las cosas se ponen difíciles, se nos presentan las dudas y las tentaciones de abandonar. Sin embargo, es en esas pruebas cuando se revela la autenticidad de nuestra fe. Cada desafío superado fortalece nuestro camino hacia el reino. El reino como inversión distinta. El pasaje nos enseña que el reino de Dios funciona como una inversión distinta a la que propone el mundo. Mientras en la lógica humana acumular parece ganar, en la lógica del Evangelio soltar es la verdadera ganancia. Quien acumula termina atado. Quien suelta descubre la libertad. Esta es la paradoja que el Señor muestra a sus discípulos. Que lo que se pierde por amor a Él nunca es pérdida, sino semilla que germina en frutos de vida eterna. La mirada de Dios frente a la del hombre. El Evangelio subraya que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Esta afirmación es clave porque recuerda que el criterio humano siempre es limitado. Tendemos a pensar que la salvación depende de lo que hacemos o de lo que poseemos. Pero el Señor revela que es su gracia la que transforma. Él ve lo que el hombre no ve. Penetra donde el hombre no llega. Y abre caminos donde todo parecía cerrado. La riqueza del corazón limpio. La verdadera riqueza no está en acumular bienes, sino en tener un corazón limpio que pueda acoger la presencia de Dios. Solo un corazón así se convierte en templo vivo donde Dios habita. Un corazón dividido por los apegos se dispersa.
Un corazón libre se concentra en lo esencial. Por eso Jesús invita a purificar los afectos. Porque de esa limpieza interior brota una alegría que nada ni nadie puede arrebatar. La pedagogía de la dificultad. Jesús no esconde las exigencias del reino. Las plantea con claridad porque sabe que solo lo verdadero sostiene al discípulo en el tiempo. Si el seguimiento fuera un camino fácil, se confundiría con cualquier otra opción pasajera. Pero al ser radical y exigente, revela su grandeza. Es como un maestro que no suaviza la verdad para que los alumnos se conformen, sino que los guía con firmeza hacia lo más alto. La tentación del mérito. El diálogo con los discípulos muestra que también ellos caen en la tentación de pensar en recompensas. Pedro pregunta qué recibirán por haberlo dejado todo. Y Jesús responde con ternura, prometiéndoles el 100 por 1. Pero al mismo tiempo les advierte que no caigan en el cálculo humano. Porque el reino no se trata de méritos ni de premios, sino de gracia y de amor. Lo importante no es cuánto se deja, sino con qué amor se ofrece. La comunidad como herencia. Quien deja su casa o su familia por Cristo descubre una nueva familia en la comunidad de los creyentes. Esta es una de las formas más visibles del 100 por 1. Porque la iglesia se convierte en hogar, en espacio de acogida, en lugar donde el amor circula de modo inesperado. Así, lo que parecía perdido se transforma en abundancia. Y el discípulo experimenta que Dios no quita, sino que multiplica con generosidad. La esperanza más allá de la muerte. La promesa de la vida eterna. Da un horizonte que trasciende lo pasajero. Porque el seguimiento de Cristo no solo da frutos en esta vida, sino que abre la puerta a una plenitud que no termina. Esta esperanza sostiene en medio de las pruebas. Porque recuerda que ningún sacrificio hecho por amor se pierde, sino que todo encuentra sentido en la eternidad, donde Dios será todo en todos. El peligro del orgullo espiritual. Incluso en la vida de fe puede aparecer un apego sutil. El orgullo de sentirse mejor que otros, por lo que se ha renunciado. Por eso Jesús advierte que muchos primeros serán últimos. El discípulo debe recordar que todo es gracia, y que su lugar en el reino no depende de comparaciones, sino de la humildad de dejarse amar y transformar. El orgullo espiritual es un obstáculo tan grande como la riqueza material. La alegría de caminar con confianza. El mensaje final de este pasaje es una invitación a caminar sin miedo, a confiar plenamente en que Dios sostiene, a vivir el desprendimiento no como pérdida, sino como liberación. Cuando el corazón se abre así, la vida cristiana deja de ser un peso y se convierte en alegría contagiosa. La confianza permite avanzar, incluso cuando el mundo considera locura. Lo que hacemos por amor al Evangelio. El tesoro verdadero. En el fondo, todo este pasaje apunta a descubrir dónde está el verdadero tesoro. El rico del relato anterior pensaba que estaba en sus bienes. Pero Jesús muestra que el tesoro real es el reino de los cielos. Ese tesoro no se corrompe. No se pierde. No depende de los vaivenes de la historia. Es eterno. ¿Y quién lo encuentra?
comprende que todo lo demás palidece frente a la alegría de poseer a Dios mismo. El seguimiento como decisión diaria. El seguimiento de Cristo no se define en un instante único, sino en la fidelidad de cada día. Seguirlo implica renovar constantemente la elección de ponerlo en el centro. Implica aceptar que cada jornada nos ofrece pequeñas renuncias y grandes desafíos, y que en esas decisiones cotidianas se va configurando nuestro corazón con el suyo. Así, el discípulo aprende a vivir en la dinámica del amor sin reservas. La mirada de compasión de Jesús. Cuando Jesús habla de la dificultad de los ricos para entrar en el reino, no lo hace con condena, sino con compasión. Él sabe cuánto cuesta al ser humano soltar lo que le da seguridad. Por eso no señala con dureza, sino que invita con ternura a confiar más en el Padre que en las riquezas. Es una mirada que no juzga para excluir, sino que llama para salvar. La paradoja de la pequeñez. Este pasaje también enseña que quienes parecen pequeños o últimos pueden ocupar los primeros lugares en el reino. Porque Dios no mide con los criterios humanos. En un mundo que exalta la fuerza, el poder, el prestigio y la riqueza, Jesús proclama que la verdadera grandeza está en la humildad, en la sencillez, en la confianza de los pobres de espíritu, quienes descubren que Dios mismo es su mayor tesoro. La paciencia de la espera. La promesa del 100 por 1 y de la vida eterna. No significa que todo se cumpla de inmediato. A veces el discípulo debe aprender a esperar, a caminar en medio de pruebas, sin ver aún los frutos. La espera se convierte en purificación del corazón, porque enseña a confiar más en la fidelidad de Dios que en los resultados inmediatos. Y esa confianza madura el amor. La riqueza de compartir. El desprendimiento cristiano no es un vacío, sino la oportunidad de compartir. Quien suelta bienes materiales descubre la alegría de la solidaridad. Quien ofrece su tiempo experimenta la dicha de servir. Quien abre el corazón encuentra el gozo de ser amado. Así, lo que parecía sacrificio se convierte en fuente de vida. Porque compartir multiplica la esperanza. La libertad frente al temor. Muchas veces el apego nace del miedo. Miedo a perder. Miedo a no tener. Miedo al futuro. Pero Jesús enseña que el amor perfecto echa fuera el temor. Quien se sabe amado por Dios ya no teme, porque confía que el Padre proveerá lo necesario. Esa certeza libera al corazón de cadenas invisibles y permite vivir con serenidad y gratitud. La mirada a la eternidad. El discípulo que se deja guiar por estas palabras aprende a mirar más allá del instante presente. Descubre que la vida no termina en este mundo y que toda renuncia adquiere sentido en la perspectiva de la eternidad. Cuando se vive así, las pruebas no aplastan, los fracasos no destruyen, porque el horizonte último siempre es la promesa del encuentro pleno con Dios. La escuela de la confianza. Cada paso de renuncia es también un acto de confianza. Como si el Señor nos dijera que soltemos algo para poder recibir mucho más. Y solo quien confía da ese salto. La vida cristiana se convierte entonces
En una escuela de confianza permanente, donde se aprende a depender no de los propios cálculos, sino de la providencia amorosa de Dios. El gozo del discipulado. Seguir a Jesús no es cargar una cruz amarga, sino descubrir un gozo más profundo que cualquier placer pasajero. Es cierto que implica renuncias, pero esas renuncias se transforman en alegría, porque permiten amar con mayor plenitud. Es un gozo que no depende de lo externo, sino de la certeza de caminar con el Señor, y de saber que nada puede separar al discípulo de su amor. La verdadera seguridad. El ser humano busca constantemente seguridades, y muchas veces cree encontrarlas en el dinero, en las posesiones, en los títulos o en las relaciones de poder. Pero todo eso es frágil, efímero, incapaz de sostenernos en la hora de la prueba. Jesús muestra que la única seguridad verdadera es Dios mismo. Confiar en Él es edificar sobre roca. La riqueza que permanece. Hay una riqueza que no se deteriora, ni se roba, ni se consume con el tiempo. Y es la riqueza del corazón que ama. La de quien siembra bondad. La de quien cultiva la fe y la esperanza. Esas riquezas no se pierden ni en la muerte, porque trascienden a la eternidad. Por eso, Jesús llama a invertir en lo eterno, donde el tesoro es Dios y el interés es la vida plena. La inversión del amor. Mientras el mundo enseña a acumular, Jesús enseña a dar. Y en ese dar se encuentra el 100 por 1. No porque se reciba más dinero, sino porque se multiplica el amor. Quien abre su casa al necesitado nunca la siente vacía. Quien da de su tiempo nunca carece de compañía. Quien se entrega con generosidad nunca queda sin sentido. El reino como familia. Jesús promete hermanos, hermanas, casas y campos. Es decir, promete comunidad. La vida cristiana no es soledad, sino pertenencia a un pueblo nuevo donde todos son hermanos. El que deja algo por el reino no queda huérfano, porque encuentra una familia más grande. La familia de Dios donde nadie carece de afecto ni de apoyo. La pedagogía de la paradoja. El Evangelio parece lleno de paradojas. Los últimos serán primeros. Quien pierda su vida la encontrará. Quien renuncia recibe. Y quien se vacía se llena. No son juegos de palabras, sino la lógica del amor divino, que siempre sorprende, y que solo puede entenderse viviendo en la confianza. La esperanza que sostiene. Jesús no oculta que el camino es exigente, pero sostiene al discípulo con una esperanza firme. La promesa de la vida eterna. Esa esperanza se convierte en la fuerza que permite soportar pruebas, renuncias y sacrificios. Porque quien sabe que le espera la plenitud con Dios, no se deja abatir por las dificultades presentes. El amor como medida. El criterio para discernir si un bien nos acerca o nos aleja del reino es el amor. Si lo que poseemos nos ayuda a amar más, a servir mejor, a vivir con mayor generosidad, entonces es un bien que construye. Pero si lo que tenemos nos encierra en nosotros mismos, nos endurece el corazón, o nos aleja de Dios, entonces se convierte en un obstáculo. La pobreza como libertad.
La verdadera pobreza evangélica no es miseria, sino libertad. Es vivir sin ataduras, sabiendo usar lo que se tiene sin que eso define el corazón. Es la capacidad de disfrutar los dones sin depender de ellos. Es el gozo de poder compartir sin miedo a perder. Esa pobreza libera, porque abre al alma el horizonte infinito de Dios. El reino de Dios y la justicia. La justicia de Dios se manifiesta en su reino de una manera que nos desafía profundamente. El pasaje menciona que los últimos serán los primeros. Una referencia a que la justicia de Dios no está basada en méritos humanos, sino en su infinita misericordia. Esta justicia divina rompe con todos los esquemas humanos sobre quién merece entrar y quién no. Para Dios, el corazón humilde y arrepentido tiene más valor que cualquier logro terrenal. El reino como realidad presente. Aunque el pasaje menciona la exclusión, también debe ser visto a la luz de la esperanza que trae el Evangelio. El reino de Dios no es solo un concepto futuro, sino una realidad presente que debe vivirse ya en la tierra. Vivir según el Evangelio hoy es una forma de entrar, aunque parcialmente, en el reino de Dios. Y es precisamente esa vivencia lo que nos prepara para entrar plenamente cuando llegue el momento final. La elección de la vida. La elección de entrar por la puerta estrecha es, ante todo, una elección por la vida. La vida en Cristo es la que nos lleva a la plenitud y a la salvación. Aunque el camino pueda ser difícil, la recompensa es incomparable. Entrar por la puerta amplia nos aleja de la vida, pues nos lleva por un camino de egoísmo y vacío. Pero la puerta estrecha nos lleva a la vida plena en Dios, una vida llena de paz, gozo y amor eterno. La puerta estrecha y el sacrificio. Finalmente, no podemos olvidar que la puerta estrecha es también un símbolo del sacrificio. Seguir a Jesús requiere sacrificio, dejar atrás las pasiones desordenadas y los placeres momentáneos. Es un acto de renuncia, de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Sin embargo, el sacrificio no es en vano. Porque cada paso dado en fe nos acerca al reino, donde seremos recompensados con la vida eterna. La puerta estrecha y el amor incondicional de Dios. Aunque la puerta es estrecha, el amor de Dios es amplio y generoso. Su invitación no excluye a nadie, sino que está dirigida a todos los hombres y mujeres de la tierra. Sin embargo, entrar por esa puerta requiere una respuesta personal a ese amor. Dios nunca forzará nuestra entrada, pero siempre nos estará llamando con su misericordia infinita. Es un amor que nos llama a la conversión diaria, a la humildad y a la obediencia. La puerta puede ser estrecha, pero la gracia que nos invita a entrar es infinita. La transformación necesaria para entrar en el reino. El pasaje también subraya la necesidad de transformación para entrar en el reino. La puerta estrecha no es solo un desafío exterior, sino una invitación a cambiar desde lo más profundo del corazón. Solo aquellos que se transforman, que dejan atrás el egoísmo y las pasiones desordenadas, serán capaces de entrar. La transformación no es fácil, pero es necesaria. Porque Dios solo puede habitar en un corazón dispuesto a vivir según su voluntad. La esperanza en medio de la dificultad. El camino estrecho puede parecer desalentador, especialmente cuando nos enfrentamos a obstáculos y dificultades. Pero el Evangelio nos ofrece una esperanza segura. Cada vez que tropezamos, Jesús está ahí para levantarnos y ayudarnos a seguir adelante. La promesa de vida eterna nos anima a no perder el enfoque y a continuar luchando por entrar en el reino de Dios. Cada paso dado con fe y perseverancia nos acerca un poco más a esa recompensa inmensa que nos aguarda.
La urgencia de responder a la llamada. El tiempo es una parte crucial de este pasaje. La llamada a entrar por la puerta estrecha no es algo que podamos tomar a la ligera ni dejar para después. Muchas veces postergamos nuestra conversión o la respuesta a Dios por otras prioridades en nuestra vida. Sin embargo, el momento de responder es ahora. No sabemos cuánto tiempo tendremos para hacerlo. Dios no nos pide perfección inmediata, pero sí nos llama a la acción y a la disposición para ser transformados hoy mismo. El cristiano como testigo de la puerta estrecha. Aquellos que han recorrido el camino angosto tienen una responsabilidad especial. Deben ser testigos del reino de Dios en un mundo que muchas veces rechaza la cruz y la humildad. El cristiano está llamado no solo a vivir según la voluntad de Dios, sino a ser un reflejo de su luz en la oscuridad. Su testimonio debe invitar a otros a entrar por la puerta estrecha y seguir el camino de la salvación. Es el amor y la coherencia de vida lo que atrae a otros hacia el reino, no las palabras vacías. El desafío de la fidelidad en el camino. La fidelidad en el camino estrecho es una lucha diaria. Todos enfrentamos momentos de duda y dificultades que nos quieren apartar de nuestra misión. Pero la fidelidad no depende de la ausencia de obstáculos, sino de nuestra capacidad para seguir adelante a pesar de ellos. Es un acto de confianza continua en las promesas de Dios. Aunque el camino sea arduo y parezca incierto, sabemos que el fin es la gloria de Dios y la vida eterna. La gracia divina como motor de la salvación. Nada de lo que podemos hacer por nosotros mismos nos garantiza el acceso al reino. La salvación es un don gratuito de Dios, que se nos otorga por medio de su gracia inmensa. Es esa gracia la que nos da la fuerza para seguir por el camino angosto y vivir de acuerdo con su voluntad. Por ello, nuestra respuesta debe ser siempre una respuesta de gratitud y humildad, reconociendo que no somos capaces de salvarnos por nuestros propios méritos. El misterio del reino. El reino de Dios es un misterio que se revela en pequeñas dosis a lo largo de nuestra vida cristiana. A veces, no podemos comprender completamente las razones de las dificultades que encontramos en el camino estrecho. Pero confiamos en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Al final, cuando lleguemos a la plenitud del reino, comprenderemos con claridad la belleza de este camino y cómo cada sacrificio fue una oportunidad para acercarnos más a Él. La esperanza de la comunidad de los justos. Al final, la promesa de Jesús es que aquellos que perseveran y siguen el camino angosto tendrán su recompensa. El reino de Dios está lleno de gozo, paz y comunión eterna con Él. Cuando lleguemos a esa meta, veremos que la recompensa ha sido mucho mayor que cualquier sacrificio hecho en la vida. Por eso, es importante mantener viva la esperanza. Sabiendo que todo esfuerzo por entrar por la puerta estrecha es un esfuerzo que será plenamente recompensado en la eternidad.